Estimados estudiantes, en esta sesión de clases abordaremos el último contenido de la unidad número 5, referido a curvas de aprendizaje. Antes de iniciar debemos contextualizar el aprendizaje en el trabajo. Es de señalar que colocar a los operarios directamente en un nuevo puesto de trabajo sin ninguna capacitación es un enfoque que implica hundirse o nadar para la compañía. Aunque ésta pueda pensar que ahorra dinero, definitivamente no lo hace, puesto que algunos operarios se adaptarán a la nueva técnica en teoría aprendiendo. Sin embargo, esto lo pueden hacer primeramente mediante un método incorrecto y nunca lograrían el estándar deseado. Segundo, pueden emplear un tiempo mayor para alcanzar ese estándar. Tercero, otros operarios quizás observen y hagan preguntas a sus compañeros de trabajo y aprenderán el nuevo método. Sin embargo, durante este periodo habrán hecho más lentos a otros operarios y a toda la producción. Cuarto, peor aún, sus compañeros podrían estar usando un método incorrecto que aplicará el nuevo operario. Y quinto, el operario puede experimentar una ansiedad considerable durante el proceso de aprendizaje, lo cual puede deteriorar dicho proceso y puede ser causa de accidentes. Los ingenieros industriales, los ergonomistas y otros profesionales interesados en el estudio del comportamiento humano reconocen que el aprendizaje depende del tiempo, puesto que incluso el dominio de la operación más sencilla puede tomar horas. Asimismo, el trabajo complicado puede tomar días o semanas antes que el operario logre la coordinación mental y física que le permitan pasar de un elemento a otro sin duda o demora. Este periodo y el nivel relacionado de aprendizaje forman la curva de aprendizaje, que de forma gráfica se puede observar en la lámina. Pero, ¿qué es la curva de aprendizaje? Esta es una línea que muestra la relación entre el tiempo de producción de una unidad o tiempo de ciclo y el número de ciclos o número acumulado de unidades producidas. Es importante distinguir de la lectura de esta gráfica que una vez que el operario alcanza la parte más plana de la curva, se simplifica el problema de calificar su desempeño, permitiendo desarrollar un estándar adecuado. Aunque esto no siempre es conveniente esperar tanto. Es necesario que los analistas tengan la capacidad de determinar el punto en el tiempo en que sería deseable establecer ese estándar de acuerdo con el nivel de productividad esperado. La teoría de la curva de aprendizaje se fundamenta en tres supuestos. Primero, la cantidad de tiempo requerido para terminar una tarea o una unidad de producto será menor cada vez que se emprenda la tarea. Segundo, el tiempo por unidad irá disminuyendo a un ritmo decreciente. Y tercero, la reducción del tiempo seguirá un patrón previsible. Por ejemplo, si los analistas esperan una tasa de aprendizaje de 80% cuando se duplica la producción, el tiempo promedio por unidad disminuye 20%. En la tabla que se observa en la pantalla, la disminución del tiempo de ciclo a medida que se da la duplicación sucesiva de los ciclos, logrando con esto la tasa de mejora de un 80% que sigue la tendencia que presenta la gráfica de la lámina. Es preciso acotar que las tasas típicas de aprendizaje son las siguientes. Primero, trabajo grande o fino de ensamble como el de aviones entre un 70 a un 80%. Segundo, soldadura entre el 80 a 90%. Tercero, maquinado entre 90 a 95%. Es de destacar que, contrario a lo que nuestra intuición nos indica, el 70% es la tasa más alta de aprendizaje, característica de todas las operaciones manuales, mientras que un 100% no representaría ningún tipo de aprendizaje, que es el caso de las operaciones completamente automatizadas. La teoría de la curva de aprendizaje o de experiencia tiene múltiples aplicaciones en el mundo de las empresas. En el caso de la manufactura se utiliza para, en primer lugar, calcular el tiempo y costos que lleva el diseño y la elaboración de un producto. Segundo, ayuda dentro de la planeación de la estrategia de la compañía a la toma de decisiones relativa a los precios, la inversión de capital
y los costos de operación basados en ellos. Otro elemento característico importante a destacar es el hecho que las curvas de aprendizaje se pueden aplicar a personas o a organizaciones. El aprendizaje individual es la mejora que se obtiene de que el trabajador repita un proceso y adquiera habilidad o eficiencia en razón de su propia experiencia, es decir, la práctica hacia el maestro. El aprendizaje organizacional también se deriva de la práctica, pero además proviene de cambios en la administración, el equipamiento y el diseño del producto. En contextos organizacionales cabe esperar que los dos tipos de aprendizaje ocurran al mismo tiempo y su efecto combinado muchas veces se describe con una sola curva de aprendizaje. Tradicionalmente existen 3 métodos para resolver problemas mediante la curva de aprendizaje, que son método aritmético, método logarítmico y método de coeficiente de la curva de aprendizaje. El método que se elija dependerá de la cantidad y la forma de los datos disponibles, Para los 3 métodos se da una relación matemática que permite expresar el tiempo que supone producir una determinada unidad, es decir, esta relación se encuentra en función de cuántas unidades se han producido antes y cuánto tiempo llevó producirlas. El análisis aritmético es el método más simple para los problemas de curvas de aprendizaje. Este parte del hecho de que cada vez que la producción se duplica, la mano de obra por unidad disminuye en un factor constante, conocido como la tasa de aprendizaje. Este método aplica la fórmula Tn igual a To por Ln, siendo Tn el tiempo de la unidad, To las unidades de factor o costo de producir la enésima unidad, generalmente la primera, y Ln el coeficiente de la tasa de aprendizaje, donde n representa la unidad de producto. Para ilustrar su aplicación, veamos un ejemplo. Si se sabe que para una tasa de aprendizaje del 80%, la primera unidad producida supone 100 horas, calcular las horas necesarias para producir la segunda, cuarta, octava y 16ª unidad. Para resolverlo simplemente debemos aplicar directamente la fórmula. En la tabla de la lámina se muestran estos resultados. Para el caso de producir la segunda, el tiempo de la primera unidad se multiplica por el porcentaje de aprendizaje, es decir, multiplicamos 100 horas por 0.8, logrando un valor de 80 horas, donde este valor de 80 se multiplica por el porcentaje de aprendizaje de la cuarta unidad, que siempre es el mismo 0.8, obteniendo 64 horas para producir esta unidad. Y así sucesivamente seguimos hasta obtener las 41 horas para producir la 16ª unidad. Este método, a pesar de ser sencillo en su aplicación, tiene la limitante que solo permite el cálculo para unidades que impliquen la duplicación de la producción, por tanto no puede ser un método generalizado. En el caso del análisis logarítmico de los problemas de curvas de aprendizaje, este suele ser un método más eficiente que el enfoque de la tabulación aritmética, ya que no requiere de una enumeración completa de las sucesivas combinaciones de tiempo-producto, puesto que obtiene los cálculos de los productos aun cuando estos datos no están disponibles. La relevancia de este método es que puede determinar la mano de obra para cualquier unidad. El método logarítmico parte del hecho que la curva de aprendizaje siempre describe una curva de potencia de la forma y igual a k por x a la n, donde y es el tiempo de ciclo, x es el número de ciclos o unidades producidas, n es el exponente que representa la pendiente y k es el valor del primer tiempo de ciclo. ¿Cómo corroboramos que los datos describen una curva potencial? Retroalimentando parte de la teoría estudiada en la asignatura de investigación en ingeniería,
Esto se puede verificar primero que al graficarla en papel lineal, esta describirá una tendencia potencial, tal como se muestra en la gráfica de la lámina. Segundo, que al trazar su gráfica utilizando escalas logarítmicas, es decir, usando papel logarítmico, la curva de unidades se linealiza a lo largo de toda su extensión, comprobando también esta proporcionalidad, tal como se observa en la figura. Para este método, la propiedad de la linealidad es deseable porque facilita la extrapolación y permite una lectura más exacta de la curva. Se recomienda para la aplicación de este método el uso del programa Excel de Microsoft, ya que para una gráfica de dispersión regular, fácilmente el eje puede ser cambiado a la opción de logaritmo para lograr la linealidad de la curva. De la fórmula normal de la ecuación de la curva de aprendizaje y igual a k por x a la n, se tiene que por definición el porcentaje de aprendizaje está determinado dentro de la expresión de la pendiente n, que viene dado por n igual al logaritmo de b entre logaritmo de 2, donde b representa el porcentaje de aprendizaje. Aquí es interesante destacar que al determinar la ecuación de la curva, ya sea a partir de un conjunto de datos de aprendizaje, del valor del porcentaje de aprendizaje, entre otra información, estamos en la capacidad, en términos matemáticos, de encontrar el tiempo que se requerirá para cualquier unidad a producir. Para ilustrar el conocimiento aprendido, se solicita establecer la curva de aprendizaje para el siguiente conjunto de datos a un 80% de aprendizaje. El primer paso consistirá en calcular el valor de pendiente n. Esto se puede realizar por dos vías. La primera, mediante la fórmula de la pendiente con el porcentaje de aprendizaje, sustituyendo los valores en la fórmula logaritmo 0.80 entre logaritmo 2, tal como se ve en la lámina, se obtiene el valor de menos 0.322. O bien, por una segunda vía, se puede encontrar n directamente a partir de la pendiente de 2 puntos que se toman del conjunto de datos de aprendizaje dado. Por ejemplo, si tomamos el número de ciclos y el tiempo de ciclo para la primera y la 16ª unidad, cuya sustitución en la fórmula nos da logaritmo de y1, 12, menos logaritmo de y2, 4.92, entre logaritmo de x1, 1, menos logaritmo de x2, 16, resulta el mismo valor de menos 0.322. El segundo paso será sustituir el valor del primer tiempo de ciclo k. De acuerdo con la tabla, se tiene que k es 12 y la ecuación final de la curva de aprendizaje quedará dada por y igual a 12x elevado a la menos 0.322. Sobre el método del coeficiente de la curva de aprendizaje, este se basa en tablas de curvas de aprendizaje ya establecidas, que pueden ser predeterminadas para sectores de la industria o obtenidas a partir de registros de producción de la organización. Es de distinguir que en estas tablas la estimación del porcentaje de aprendizaje será más preciso a medida se alarga la historia de producción que se toma como base. Mediante este método, cuando se conoce el porcentaje de aprendizaje, es fácil utilizar estas tablas para calcular el tiempo estimado para una unidad específica o para grupos acumulados de unidades. Tan solo se debe multiplicar la cifra inicial del tiempo para producir la primera unidad por el valor de la tabla dado para el número de unidades a determinar según el porcentaje de aprendizaje definido. Para explicar lo anterior, supongamos que se desea verificar una de las cifras del ejercicio del método aritmético estudiado, por ejemplo, para la unidad 4.
De la tabla de valores predeterminados que se muestra en la lámina, se obtiene que el factor de mejora de esta unidad 4 a 80% de aprendizaje es de 0.64. Si se multiplica por 100, que son las horas de la unidad 1, se obtendrá 64, que es la misma cifra que obtuvimos de la tabla calculada en el método aritmético, tal como se muestra en la parte de abajo de la lámina. Agradecerles la atención prestada a lo largo de este ciclo, desearles lo mejor y éxitos en este proceso de formación. Hasta una próxima oportunidad.